Soy, supongo, un artista, un cantautor. Es que yo empecé tocando la guitarra. Siempre supe que quería ser músico, incluso cantante, porque yo cantaba en el kinder, cantaba en el 20 de noviembre. Tengo por ahí incluso hasta unas fotos donde salgo cantando vestido de charro. Pero canto desde el kinder y siempre supe que quería ser músico, incluido cantante. Pero cuando empecé a tocar la guitarra me clavé con la guitarra eléctrica. Y mis héroes eran, y siguen siendo, por supuesto, Steve Vai, Joe Satriani. Particularmente el G3, Satriani, Eric Johnson y Steve Vai. Y también los Shredders como Yngwie Malmsteen y todos ellos, ¿no? Y luego escuchábamos y tocábamos canciones de Dream Theater, entonces yo andaba con el rollo de John Petrucci, quería ser guitarrista eléctrico de rock progresivo, eso era y componer, ¿no? Instrumental. Luego como que me topé con la canción desde un lugar más consciente, porque si bien hacíamos canciones para la banda que teníamos en la secundaria, prepa, luego con el Rolti también hice una banda, y con Santiago y con Luis Carlos tuvimos una banda en Culiacán donde componíamos principalmente onda como rock progresivo. Pero yo como a los 17 años empecé a escuchar trova y como ya me gustaba la poesía, sentí que ahí podía yo sentirme pleno, en el sentido de que se comulgaba de alguna manera cierta cosa literaria con la composición musical y el canto y la guitarra, porque también una cosa que me llamó siempre la atención de los trovadores, que bueno, cierto tipo de trovador, ¿no? O sea, tiene como una preocupación por el desarrollo del arreglo o del grado de complejidad de la guitarra como un instrumento, no sé, siento que distaba mucho de ser elemental el uso de la guitarra en los artistas que a mí me gustaban, ¿no? En su momento. Ahora puedo decir que eso lo veo distinto, uno va cambiando. Ahora no es que me deje de interesar la guitarra, pero me interesa más la comunicación de las canciones, o sea, y explorar en el ambiente de la canción popular, como ese fenómeno psicológico que conlleva el intentar componer canciones para hacer sentir algo, transmitir una idea, como una visión un poquito más social. Podría decirte que toco menos la guitarra hoy en día, estoy aprendiendo a tocar el acordeón, pero me sigo viendo a mí mismo como un autor de canciones, un intérprete. Yo diría que de un montón de cosas. Siento que tengo influencia prácticamente de todas las cosas que he escuchado, pero sí, mis primeras influencias tienen que ver con la trova, hablando en la canción, tiene que ver con la trova, pero por ejemplo yo diría que incluso alguien como Ricardo Arjona es alguien que es una influencia, porque mi mamá escuchaba ni me acuerdo cómo se llamaba el cassette, era un cassette de donde venía la historia del taxi, las canciones de Alejandro Sanz de su momento, las canciones que cantaba Alejandro Fernández. Después conocí la obra de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, conocí el trabajo pues de muchos colegas y muchas colegas que andan por acá, ¿no? Digamos, yo me siento que me vi muy afectado cuando llegué acá. Bueno, conocía la obra de Fernando Delgadillo estando en Culiacán todavía y tocaba en un bar canciones de él. Pero luego acá cuando llegué pues me topé con la obra del Hueso, que me impactó muchísimo y me revolucionó por completo, o la obra de Juan Pablo Villa, por ejemplo, o el Mastuerzo, qué sé yo, Rafael Catana, Carlos Arellano, Jaime López. Me encontré con la obra de Rodrigo, que yo no la conocía, de Armando Rosas, o Alejandro Filio, Edgar Oceransky, Miguel Insunza, Leonel Soto, lo conocí acá, o colegas, mujeres como Leticia Servín, como la Fernanda Martínez. Pues esta canción la que elegí cantar, se llama Casa Dulce. Viene en el álbum que publiqué a inicios del 2022, que se llama Agendas Vencidas. En realidad es un álbum producido por Adán Jodorowsky y queríamos hacer un álbum folk, como de mis canciones, pero que las canciones tuvieran como la personalidad que más se pudiera adscribir al concepto de un álbum como folk y como tranquilo, como leve, tenue en su energía. Canciones como lentas, de arpegios, con un cierto tipo de canto, intentar un trabajo de grabación, ¿cómo te podría decir? Muy, muy dulce al final, o sea, no queríamos hacer un trabajo que no tuviera ninguna dirección, sino que iba hacia la dirección de hacer como canciones amenas. Río en la casa dulce, donde pasa el río que me casa dulce. Si yo fuera él, pasaba igual, pasaba igual.